Sin cardinal. embargo, los cristianos abrazan y defienden a Israel como si fuera una religión. Cuando yo hago una marcha para justificar el bombardeo de un país a otro país donde están muriendo niños, y tú me dirás, estamos librando al mundo de terroristas. Bueno, eso es un tema político, pero yo teologizar eso y yo Sí. apoyar eso, yo estoy apoyando la muerte. Yo creo que el Estado de Israel sí actúa en muchas maneras más afín con Satanás que con Dios. Mucha gente me ha escrito sobre el Islam y me han dicho, pero ¿por qué no también hablan de la amenaza que implica el judaísmo para la República Dominicana? El judaísmo es una religión que obviamente desecha a Jesús y al cristianismo, para que tengan un pequeño contexto, y tiene un libro muy controversial que se llama el Talmud. El Talmud tiene algunos versículos que yo me voy a permitir citar para que puedan comprender por qué mucha gente está también molesta con el judaísmo y con el Talmud. Y después quiero que los analicemos en profundidad con Víctor Medina, pastor y empresario, amigo, que está nueva vez con nosotros, para esta vez no analizar el Islam, sino el judaísmo. Está el Soferim 15, que dice, todos los gentiles o goyim, como se le llama en el Talmud, deben morir. O sea, todos los que no somos judíos. Yavamoth 98a dice, los hijos de los gentiles o goyim son animales o bestias. El God Shash 2.2 dice, un judío puede violar, pero no casarse con una mujer no judía. Y también tenemos, que para mí es el más preocupante que tiene el Talmud judío, el Sanedrín 54b, que dice, un judío puede tener sexo con un niño siempre y cuando éste sea menor de 9 años de edad. Los marcos, obviamente, o el tipo de género literario en el que están escritos estos versículos del Talmud, se pueden debatir o analizar. Hay un versículo del Talmud que tú mismo, Víctor, has mencionado, que dice que Jesús está en el infierno ingiriendo heces fecales o excremento, por Huyendo. toda, exactamente, por toda como la aberración que cometió en vida para los judíos rabínicos específicamente. Entonces quisiera, Víctor, analizar contigo estos versículos del Talmud, el cual es un libro sagrado del judaísmo, y qué piensas de esta religión, y si no es también una amenaza para la República Dominicana, como entendemos que el Islam sí lo es. Bien, gracias de nuevo por tenerme aquí en esta plataforma. Es un gusto compartir con ustedes, chicos. Y este es un tema muy controversial porque parecería que hablar o hacer alguna crítica al judaísmo caeríamos en un irrespeto hacia el cristianismo. Yo debo partir de la realidad de que no es lo mismo. En República Dominicana, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Iberoamérica, em, hay una confusión que nace del desconocimiento o la ignorancia, donde se presume que porque Jesús es judío, el cristianismo como tal es una rama del judaísmo. De hecho, así se pensaba en la concepción de la historia primitiva de la iglesia. Se asumía, y tú encuentras a Juan y tú encuentras a Pedro en el templo de la Hermosa, yendo a orar a la hora de las oraciones. Estamos ahí en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Eh, Después de lo que fue el Pentecostés en el capítulo 2, y tú te vas a dar cuenta con la curación del cojo en la puerta, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Dónde estaban? En el templo, Ujú. en la puerta que era de la oración. O sea, ni los mismos discípulos tenían claro lo que era la carpintería teológica de lo que iba a ser el cristianismo. Entonces, es en el año 90, con el concilio de Jamnia, donde se van a comenzar a dar, que no fue un concilio como tal, fue una cantidad, una serie de reuniones o sínodos entre rabinos judíos, donde ellos van a querer diferenciarse de forma enérgica, cardinal y categórica de los nazarenos, que ya en el año 90 habían ganado terreno, no tanto como cuando se empieza a confeccionar el Talmud, que es en el siglo III, pero ya el cristianismo iba ganando terreno y definitivamente se hacía fundamental diferenciar. Si tú estudias las mismas cartas paulinas, el principal enemigo de Pablo era el judaísmo. O sea, el Ujú. principal enemigo de Pablo, el que disminuía a Pablo, el que lo criticaba en algún punto, era el judaísmo. Su apología
en la segunda carta a los Corintios, su contenido en la carta a los Gálatas, donde él confronta a Pedro, que era, fíjate en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en ese prefacio, cuando él en el versículo 9 y 10 dice, he sido informado por los de Cloé que hay división entre ustedes, unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Cristo. Fíjate en las facciones. Pedro o Cefas era el que representaba los intereses judíos y la carta a los Gálatas, Pablo lo va a enfrentar de manera categórica cuando le dice tú frente a los judíos te comportas como judío, pero frente a los gentiles te comportas como gentil, Ujú. haciendo alusión a lo que pasa en el capítulo del libro de los Hechos, donde prácticamente a él se le dice mate y come, y Pedro se encuentra en esta disyuntiva por todo lo que era la tradición judía, en este caso todavía lo que existía era la tradición oral, la Mishnah. Bien, ¿qué pasa? Todo ese desconocimiento que evidentemente quizás es denso y profundo y tú deberías entender, no tú, sino nosotros, el creyente debería entender cuál es la línea que nos separa, porque si vas al Nuevo Testamento, puntualmente en las cartas te topas con que los judíos, Romanos yo creo que es la radiografía más amplia que hay, donde Pablo tiene que defender y decir, usted es judío, porque usted se crea judío, usted no es perfecto. O sea, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 9 y 10, Pablo arremete, de hecho, el antagonista imaginario con el cual él estaba escribiendo la carta, capítulo 2, versículo 1, lo cito para que el que quiera buscar referencias la busque, cuando Pablo dice, mira, por tanto, quien quieras que seas tú, oh hombre, que juzgas a otro, en lo mismo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, Pablo constantemente iba dialogando con alguien mientras escribía Ujú. la carta. Y va a hablar, el capítulo 14 para mí es una epifanía, donde él va a hablar sobre, para el puro, lo puro es puro, y va a decir, mira, cada quien tiene que tener lo que se llama, estoy parafraseando, libertad de conciencia. Si usted lo aprueba bien y si hay otro que es débil, que entiende que hay que guardar un día o que hay que comer tales cosas, eso eran Sí, prácticas judías. sí, correcto. Bien, entonces en este orden, tu pregunta, cuando vemos el Talmud, ¿es un libro cristiano? La Y respuesta es me no. llama la atención el Talmud. ¿Siempre fue parte de la tradición teológica judía o se inserta después? No, se O sea, inserta después. O ¿y por sea, qué se inserta como parte esencial de la religión? porque el Talmud va a ser una compilación. Fíjate que lo primero que nunca estuvo en discusión, y de hecho, por eso tú vas a ver en la Biblia cristiana, tanto en la católica como en la protestante, tú vas a ver lo que se llama tanto el protocanon, lo que es el primer canon, o el deuterocanon, que es el segundo canon, que de hecho fue el que fue aprobado tanto en el concilio de Cartago como en el de Hipona, correcto, a finales del siglo IV, que es lo que se conoce como el cierre del canon. Bueno, por los protestantes tenemos el que usan los judíos, porque se sacan los libros griegos, se tendió a radicalizar después del año 90 el tema de todo lo que fue escrito en griego o estaba en la Septuaginta, tal como Tobit, Judith, Macabeos, Sirácides, el Salmo 151, Ujú. entre otras cosas, la lengua era la lengua hebrea. ¿Qué pasa? Pablo, y menciono la Biblia porque Pablo viene de la tribu de Benjamín, es fariseo de fariseos y lidiaba con esta carpintería de una nueva teología, de una nueva cosmovisión, donde ustedes oyeron, como dijo Jesús, que antes la ley decía ojo por ojo y diente por diente, y ahora yo les digo que al que le pone, le da una bofetada, usted le debe poner la otra mejilla. La ley Ujú. del talión estaba en la Mishnah. Entonces, viene una reinterpretación de la ley y tú te vas a encontrar con que la Biblia tiene al Antiguo Testamento y ahí viene una de las grandes confusiones. ¿Es el Talmud un libro judío? Sí, hoy, pero no lo fue en principio. Y el Ujú. Talmud va a ser una compilación de lo que es. Entonces, lo primero era la Torá. La Torá es la ley, que esa nunca hubo controversia y de ahí viene el tema de los primeros famosos 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Sí, sí. Levítico, Números y Deuteronomio, donde van a venir las grandes discusiones entre el protocanon y el deuterocanon, va a ser con los libros como Ezequiel, con el libro de Esther, por ejemplo, el libro de Cantar a los Cantares, entre otras cosas,
Y aquí tú dices, bueno, el Talmud, ¿cómo esto va a mantener viva la forma de cómo los judíos van viendo la historia? Y es que los rabinos, tú estudias hoy la teología judía y el Talmud es algo que ya se cerró, pero no es que ellos se rigen solo por eso. O sea, un rabino hoy da dictámenes y el rabino interpreta la tradición oral o interpreta la ley y va a ir dando interpretaciones que son aplicables al tiempo de hoy. O sea, en pocas palabras, como el judío vive la teología es de una forma líquida, el cristianismo no, el cristianismo cerró con Apocalipsis, o Ujú, sea, ujú. y el cristianismo debate sobre lo que ya está. Estas personas crean nuevas leyes sobre lo que entienden práctico o no, de acuerdo, obvio, las leyes fundamentales ellos las mantienen, que guardar el sábado, que las leyes kosher de los O sea que el alimentos, Talmud se sigue construyendo. no el Talmud, la interpretación rabínica. Y el Talmud lo cierra porque el Talmud empieza como una colección de escuelas. Y fíjate, con un tema que tú y yo hemos hablado mucho, el tema del divorcio, fíjate que cuando Jesús se responde, y pasó en el siglo primero también, Jesús responde a la pregunta que los fariseos hacen de, ven acá, pero es lícito al hombre dejar a la mujer. Y Jesús los manda al Génesis y le dice, olvídate, no cae en el gancho. O sea, el gancho era un ardid, un estratagema consuetudinario donde una escuela lo interpretaba de una Sí. manera y la otra lo interpretaba de Ujú. otra. Una lo interpretaba de la forma más radical, no hay forma humana de que eso pueda pasar. Y la otra lo interpretaba de la forma más liberal, por cualquier causa justa puedes hacerlo. Ujú. Jesús busca un punto de cohesión donde dice en el principio, pero dice, a causa de si hubiera adulterio, si hubiera, pone unas cláusulas de excepción ahí, Ujú. o sea, le da a una escuela y le da a la otra. No es liberal para nada, pero radical, el radicalismo debe responder al amor y hay cláusulas de excepción. Entonces, Claro. eso es lo que pasa con el judaísmo hoy. Cuando tú te vas al Sanedrín, a los textos del Sanedrín como tal, dentro del Talmud, ahí hay diferentes formas de abordarlo. Por ejemplo, el que citas de la pedofilia no es un texto generalmente aceptado por el Talmud. No quiero decir algo Ujú. aquí Pero solo. está en el Talmud. Sí, pero no es un texto generalmente aceptado. ¿Qué es un texto generalmente aceptado? Eso es algo, es como cuando tú estudias en la Biblia el pasaje de Samuel que visitó a la divina y el rey Saúl Sí, bajó. O sea, a la son, medium. son textos espurios que no han sido doctrina cardinal del judaísmo. ¿Por qué el Islam y el judaísmo difieren tanto? Mira, veámoslo desde este punto a nivel de la práctica social. Donde ha llegado el judaísmo independientemente, y he dicho, cristianismo y judaísmo no es lo mismo. Y da pena ver cómo en las iglesias cristianas de Latinoamérica, pero voy a hablar de República Dominicana, tú ves a la gente usando el kipá y tú ves a la gente con una bandera de Israel basado en un texto donde dice bendeciré a los que te bendijeren o eh, maldeciré a los que te maldijeren, porque Israel es el pueblo de Dios, pero el primero que no tuvo compasión fue Pablo cuando tuvo que arremeter contra el pueblo de Dios. O sea, está mal, te crees porque tú eres la raíz y el gentil es un injerto, Ujú. tú te crees dueño. Y la gracia, el cristianismo habla de gracia, habla de la salvación, esa palabra, esa revelación es de Jesús a quien están hablando, en el cual ellos no creen. O sea, judaísmo es otra religión y cristianismo es otra Y religión. por ejemplo, o sea, digamos, tú analizándolo ya desde el punto de vista teológico y según lo que el cristianismo define como bueno o malo, ¿qué tan satánico es el judío que cree en el Talmud o que lo abraza? Considerando, por ejemplo, esos versículos que dicen que los goyim o gentiles son animales, el tema de la mujer que no es gentil, o perdón, que no es judía, el judío puede tener sexo con ella pero no casarse porque es una inmundicia, el mismo que tú dices que no es abrazado por ellos de la pedofilia, etcétera. Pero saquemos el de la pedofilia, el de que ellos se consideran una cosa y a los gentiles otra cosa. Y fue así, por eso digo que el evangelio es totalmente opuesto a eso. Y Pablo lo derrumba constantemente diciendo, yo soy apóstol de los gentiles. O sea, yo vine a trabajar con los que ustedes no comprenden. Y fíjate que Pedro se da cuenta y cuando se hace el primer concilio de Jerusalén, que fue en el año 49-50, que está registrado en Hechos 15 en la Biblia, Pablo, Bernabé y compañía y comparte, le hablan a ellos y le dicen, miren todo lo que ha pasado. Y ahí ellos dicen, wow, esto también es para los gentiles. El judío en su ADN, en su idiosincrasia, siempre ha sido y es
una persona separatista con un alto grado de megalomanía teológica y de megalomanía de preferencias. Eso es en materia teológica. Te mencionaba ahorita, a diferencia del Islam, fíjate que el judaísmo donde llega, fuera de toda esta maquinación perversa que creo que la tiene, eh, fíjate que tienden a prosperar, tienden Sí, le a suele ir bien. y tienden a provocar bienes sociales, a diferencia del Islam, que lo que produce es muerte. En muchos lugares, tú no ves en los extremismos del judaísmo, tú no vas a ver cláusulas que te permiten o que fomenten, por ejemplo, no el odio, pero el asesinato o grupos que se constituyen religiosos radicales Ujú, armados. Eso no pasa en el judaísmo. sí. Entonces, eso es desde el punto de vista político. Ahora, teológico. Tú me preguntas, ¿tú crees que el Talmud es un libro satánico? Yo creo que tiene cosas satánicas, pero creo que es un libro histórico. Y es un libro que tiene muchas cosas buenas, aunque en contra del cristianismo es un libro totalmente anticristiano. O sea, es un libro que, como tú mencionabas, habla de que Jesús, el héroe del cristianismo, fue colgado en un madero por brujo, Ujú, por ujú. hechicero. Habla y dice de Jesús, o de Yeshu, como le menciona el Talmud, dice que este tipo fue hijo de un centurión y hijo de una prostituta y que está bullendo, o sea, en heces fecales efervescientes en el infierno. Esa es la perspectiva que tiene el judaísmo de Jesucristo. Y honestamente, yo creo que Jesús es Dios. Él dijo que él era Dios. La Biblia dice que él es Dios. Eh, ¿Qué hacemos en ese sentido? Si yo voy a tu casa y digo Que tu eh, Dios está en excremento, sí, que tu papá es una pupu blandita. O sea, que tu papá, o claro. que tu familia. Entonces, definitivamente hay una incompatibilidad Sin cardinal. embargo, los cristianos abrazan y defiendan a Israel como si fuera una religión, Eh, Ahí es o como si Israel fuera un no, dios. no, y que tenemos un partido, y yo lo he dicho públicamente, y yo quiero muchísimo a la mayoría de pastores en la República Dominicana, los respeto, es que yo no te puedo explicar, creo que son pero por mucho más cristiano que yo en muchísimas cosas, pero a nivel de historia y de conocimiento, yo quisiera hacer una parte fuera de todos los elogios que le tengo a todos ellos, porque cuando yo hago una marcha para justificar el bombardeo de un país a otro país donde están muriendo niños, simple y llanamente porque, aunque tú me dirás, bueno, es un estado de supervivencia, tiene múltiples aristas, Tú estás hablando del caso de Israel con Gaza. con Gaza en ese momento, ahora contra Irán, por ejemplo, y tú me dirás, estamos librando al mundo de terroristas. Bueno, eso es un tema político, pero yo teologizar eso y yo Sí. apoyar eso, yo estoy apoyando la muerte. Y yo siempre me he refrendado un texto que usó Sebastián Castellón en contra bueno, de tu gran amigo Juan Calvino. Sí. Sebastián Castellón dijo en una apología en contra de Calvino cuando mataron a Miguel de Cerveto, un médico eminente que creía, señores, oigan por qué la gente se mataba, porque él creía en la unidad y no en la Trinidad, y ya eso era un tema grave, terrible, pues lo llevan a la hoguera, valientemente él va a la hoguera y muere. Sebastián Castellón, que era el abogado, aunque estaba desterrado por Calvino, Sebastián dijo, matar a un hombre no es un acto de fe, es matar a un hombre, es un crimen. Ujú. Y yo no puedo salir a una radio, ni puedo hacer una marcha, ni pararme en downtown, en la esquina, con Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt, a decir apoyamos y amamos Israel. No, o sea, lo que Israel está haciendo en algún punto está muy mal, aunque lo que Irán y Palestina están haciendo está muy mal también. Y cuando tú ves cómo se teje la historia, de dónde viene el concepto de una nación, un Estado, quién fue que les robó a quién. O sea, ¿quién fue que llegó primero? Y nadie se hace esas preguntas. Me refiero a la concepción de lo que es el Estado de Israel. En estos días, con el Clásico Mundial, salió la cuenta de Israel diciendo, somos dominicanos. ¿Cómo Eh, fue? La de Palestina, soy dominicano. Y la de Israel les responde, les recordamos que ustedes no son nación y no tienen equipo de pelota no, también. no, Israel le dijo al Twitter de la República Dominicana, como en forma de burla, les recordamos que Palestina no es un estado y por ende no tiene equipo de pelota. Como diciendo, si ustedes no quieren que le pase lo mismo, que los desconvirtamos en estado, pero era como, tú sabes, como una Ah, chelcha no, con el pero fue tema. el Estado, no, la nación palestina puso un tuit primero.
Mm. Sí, la nación, la cuenta de Twitter de la que si yo que Palestina pone, qué sé yo que somos dominicanos, ellos les responden, a Israel les responde a la cuenta de Twitter de Palestina diciéndole, ustedes no son un estado y no tienen Y equipo no de tiene equipo. pelota. O sea, fue como por ahí, pero either way, el punto es que tú te haces todas estas preguntas y yo te voy a, vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Por qué en las iglesias cristianas hay una bandera de Israel? Yo estuve con un amigo, con Jonathan, en estos días, Piña, grabando en algo de otra plataforma y lo felicité. ¿Por qué lo felicité? Jonathan es una gente que anda, que viene aquí al país, que vive en West Palm, que era pastor y ahora él es rabino o va por esa línea. No sé en qué grado está, qué creen en las cábalas, qué viene y hace encuentros, que el alma, que la dualidad, y que la estrella de David y todas esas cosas. ¿Cuál es el principal público que va a eso? Los cristianos, sobre todo los cristianos pentecostales y neopentecostales. Ahí, hablando de dos preguntas, o sea, ¿tú entiendes que el pueblo de Israel dejó de manera directa a Jehová o Yahweh para abrazar directamente a Satanás? Y luego de que me respondas eso, ¿tú entiendes que la bandera de Israel, como dicen muchas personas, es satánica, que tiene simbología satánica, el tema de la estrella de David, entre otras cosas? No, yo creo que no a ambas preguntas. Yo creo que no es un estado satánico. Bueno, perdón. Yo creo que es un estado que abandonó los principios sobre los cuales se erigió ese estado. Te vas a la Biblia y solo recuerdas el Éxodo. Después del Éxodo te vas a topar con que en el mismo desierto de ahí sale el Deuteronomos o la segunda ley, que es hay que recordarle a este pueblo porque se había muerto antes de entrar, la primera generación antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles son los valores fundacionales? Luego, pasados los años, hablamos de 420 años de la época de los jueces, tú te vas a topar con que se va a erigir un rey. Y todo el proceso de las leyes civiles que vemos en el libro de Levítico, las leyes sanitarias, las leyes judiciales, eran para conformar una nación de acuerdo al corazón de Dios. Esto es teología bíblica, esto no es, bueno, está combinado con historia, pero esto es un abordaje totalmente Sí, sí, teológico. Y Dios va a crear estas leyes para que esa nación, por ejemplo, ¿por qué tú crees que iba a hablar en Levítico 19 del tema del tatuaje? Ah, bueno, porque los egipcios tenían en aquella época inscripciones que eran cúlticas a sus muertos. Y Dios dice, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, no te pongas, no eran tatuajes como tal, eran no te pongas marcas que sean, que adoren a esos dioses, porque era incompatible con la visión de Dios. Ahí viene el monoteísmo, fíjate el decálogo, no te harás imagen. De ahí viene la idea de la idolatría, es el primer mandamiento, no matarás, no codiciarás. Después tú vas a ver más de 600 leyes, que a eso se le va a considerar parte de la Torah y luego todo lo que es la Mishnah. Bueno, para no irnos tan profundo, ese pueblo que era radical con acercarse a Dios, hoy en día, sus políticas, o sea, para que tú tengas una idea, el Estado de Israel apoya abiertamente el matrimonio homosexual. Fuera de los derechos humanos y fuera de reconocer fuera del debate humano que eso implique, de que hayan leyes que deben legislar, ¿verdad? Valga la redundancia. Fuera de eso, o sea, como una nación fundada bajo el Dios del cielo que ellos sirven, que todo el texto hebreo es claro, ellos apoyan absolutamente todo esto. Apoyan bajo el argumento de nosotros tenemos que defendernos constantemente porque hay enemigos que nos quieren matar. Sí, hasta cierto punto ujú. usted tiene que defenderse, pero es una nación que le dio la espalda a Dios. Ahora, satánica como tal, yo no creo, pero yo creo que le dieron la espalda a Dios y no es la primera vez. O Ujú. sea, en el libro de los jueces, fíjate que venía un juez que por un tiempo gobernaba de acuerdo a Dios. Y fíjate, antes de eso, Josué termina diciendo, mi casa y yo serviremos al Serviremos a Señor. Dios. Y le dice, hagan ustedes lo que ustedes quieran. Lo otro es que hablar de simbologías satánicas, yo creo que
para mí uno de los peligros más graves de la teología es lo altamente especulativa que es. De hecho, Lutero hablaba mucho en contra de un método de interpretación que había en la época de los escolásticos que se llamaba la cuadriga. La cuadriga era una forma donde tú ibas al sentido literal del texto. Era como 4 abordajes que tienes que tener a la hora de leer la Biblia en ese momento. Lo primero es irte al sentido literal. Después te ibas al sentido ético del texto. Pero ya en ética te estás metiendo en algo subjetivo. Pero después te metías en el plano metafísico y después en el plano alegórico. Y Lutero le terminó llamando a eso una nariz de cera que tú la puedes torcer. O sea, en pocas palabras, tú puedes poner a eso a decir lo que te dé la gana. Toda esta simbología, nosotros podemos decir, bueno, esto significa que en los satánicos usan este símbolo. Sí. Sí, o sea, me parece absurdo, honestamente, porque si yo fuera a usar un símbolo, ¿por qué lo voy a usar de forma discreta? Mira, sí, este soy yo, ojo, estoy hablando desde mi percepción. Era como la música subliminal en su momento. Ujú. Así que tú ganas poniendo o sea, tú tenías que en esa época que Ponerle había al revés la el música. cassette para oír y tú oyes, Satán, mi padre Satán, pero que Maná, por ejemplo, tú ponías ahogado en un bar y entonces tú lo ponías al inverso. Mi amigo Moisés, que era experto dando charlas sobre ese tema, hermano, no hay necesidad de invertir tantas cosas cuando vivimos en un mundo que claramente dice lo que es. O sea, nosotros desde el año 78 venimos viendo una asociación que se llama NAMBLA, North and Man Boy Love Association, que es una asociación abiertamente pedófila. No hay que buscar, que pusieron una cosita, una niña chiquita riendo. No, pero es que abiertamente el mundo dice lo que es. Sí. Entonces, si la bandera es satánica o no, yo creo que el Estado de Israel sí actúa en muchas maneras más afín con Satanás que con Dios. Y esto lo digo con muchísimo respeto. Y ojo, invito a los creyentes cristianos a que se eduquen del tema. En muchas ocasiones el Estado de Israel ha actuado totalmente en contra y sí se ha alineado más con Satanás que con Dios, pero esto lo digo desde un punto de vista académico, no para ofender a nadie. Y quiero invitar a todo el cristiano que, fíjate, Derian, que en muchas iglesias se cantan canciones en hebreo y tú dices, pero no hay alguien que pueda hacer preguntas inteligentes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, yo creo que en la vida, no solo para el cristianismo, usted tiene que preguntarse por qué usted hace lo que hace, para qué usted hace Claro, lo que hace. claro. Una pregunta. Si uno ve la lista de las empresas más grandes y de los empresarios más grandes del mundo, hay muchos que son de Totalmente. creencia Judía. judía. ¿Qué influencia tiene eso en el mundo en el que vivimos? Porque esos empresarios son los que crean tecnologías, crean empresas, crean empleos, crean culturas también. Entonces, y deportistas, que los jóvenes seguimos mucho deportistas, seguimos atletas. ¿Qué influencia tiene eso en la sociedad? ¿Tú recuerdas en un programa que hablamos de culto, cultura y cultivo? Correcto, Fíjate correcto. cómo Ahí viene por eso viene la pregunta. todo va cayendo. Yo creo que cash is king. O sea, el capital te da a ti libertades para tú poner y quitar. Y en el poner y quitar, tú vas sembrando lo que tú piensas, como lo piensas. Fíjate que, por ejemplo, en la Florida. En la Florida hay una de las ciudades que se llama Aventura. En Aventura, bueno, donde está el famoso Aventura Mall y demás. En Aventura hay muchos judíos. Están diseminados en todo lugar, pero en Aventura hay muchos judíos. Y tú vas a lugares y es obligatorio que diga que la comida está hecha con productos kosher. ¿A quién le están hablando? A una sociedad judía que está radicada ahí, que obviamente eso es un tema de oferta y demanda ya. Claro, claro. Entonces, en pocas palabras, tú vas a Nueva York y o sea, el poder judío que está oculto más de lo que cualquiera puede pensar ahí es enorme, porque son personas que quitan y ponen, porque vuelvo al punto, cash is king, o sea, el dinero es rey y ese capital que tienen, que debemos decir que a nivel de fórmulas financieras tienen excelentes fórmulas financieras, grandes estilos de vida para acumular riquezas, pues al final del día terminan siendo una influencia importante porque el dinero es poder. Bueno.
Excelente. Hoy fue una universidad, este capítulo. Espero que hayas podido disfrutarlo y aprender de él. Muchas gracias y hasta la próxima.